Sean bienvenidos al curso de impresión en 3D, en el que veremos entre varios temas las formas y los métodos más aplicados para llevar a cabo una impresión en 3D de manera exitosa y pues con una buena calidad. Para esto será necesario pues introducirnos un poco en lo que fue la historia de la impresión en 3D, comprender cómo es que funciona una máquina de impresora en 3D y pues las diversas características o parámetros que influyen en que una impresión sea exitosa o no. El temario se divide en tres grandes módulos en los que vamos a aplicar o vamos a conocer. En el primer módulo una introducción, el que les mencionaba, donde se verá un poco de lo que es la historia de la impresión 3D, una comparativa en lo que es la manufactura aditiva contra la manufactura tradicional, los diferentes tipos de impresoras, el funcionamiento de la impresora, cómo es que la impresora funciona, los tipos de movimientos que hay, cómo es que se calcula o se hace que un movimiento pues al final genere el tipo de resultado final del diseño impreso. En otro módulo veremos lo que es el concepto y la obtención de un archivo STL, que es el formato digital en el que se maneja o al que se debe de transformar un diseño en 3D para que pues nuestro procesador de código sea capaz de leerlo y generar un código o un lenguaje que la máquina sea capaz de comprender y de llevar a cabo en instrucciones. Veremos también lo que es el concepto de resolución, el concepto de soporte, los conceptos de velocidad, relleno, paredes, temperatura, la fijación a base, la expansión horizontal y por último el código G. Todo esto son parámetros que influyen en que la impresión se lleve a cabo de una manera exitosa. En el siguiente módulo veremos lo que es la impresión, pero ya desde un punto de vista enfocado a lo que es la impresora o el equipo como tal. Vamos a ver las formas de preparación que tenemos que considerar para que la impresora pues empiece a funcionar antes de que se empiece a trabajar en el diseño. Algunos tips o trucos para que la fijación de la impresión se dé de una buena manera en la base. Vamos a ver lo que es algún filamento, los tipos de filamentos, en qué nos influye cada tipo de filamento en la calidad de la impresión. Vamos a ver la calibración de la máquina, que más que nada se refiere a lo que es la calibración de la cama de impresión. Vamos a ver un concepto que es el de primera capa, que en realidad esta primera capa es la que nos influye o no, la que nos va a hacer una gran influencia en cómo va a tener o cómo va a continuar la impresión en todos sus nuevos niveles. Vamos a ver lo que es el pandeo, que es también un concepto que hace que el material se contraiga y se despegue de la cama. Y pues por último el mantenimiento de la impresora. En un módulo pequeño a forma de introducción vamos a ver lo que es un poco de diseño en 3D para llevar a cabo pues un diseño, una pequeña pieza en alguno de los programas de diseño en 3D y que este se pueda llevar a cabo pues ahora sí que desde el concepto al diseño y a la impresión en 3D y tenerlo en forma física. Esta sería una breve introducción, una breve descripción de lo que se ve en todo este taller o en todo este mini curso de impresión en 3D. En este primer módulo, que es la introducción, vamos a empezar a ver y a conocer qué es y cómo funciona una impresora en 3D. Conoceremos las ventajas y desventajas que aporta la impresión 3D con respecto a la manufactura tradicional, como es la producción por medio de maquinado, por medio de fresado, bueno, que son formas tradicionales. Y vamos a ver un poco de lo que es
la historia. Empezando con la historia de la impresión 3D, pues cabe destacar que hay muchos tipos de impresoras en la actualidad, donde se basa pues básicamente los parámetros o las diferencias se pueden definir por el tipo de material en el que trabajan. Hay muchos grupos. Ahondar en la historia de cada tipo de impresora pues sería de demasiado, y sería a lo mejor hasta un poco redundante, y que no nos aportaría demasiado. Aquí lo que se busca es encontrar los puntos de mayor importancia para el desarrollo de la impresión 3D en toda la historia, y resulta que sí, que hay ciertos puntos importantes en los que toda la industria de la impresión 3D convergen. Se tiene como un común acuerdo que la impresión 3D empezó en los años 80 por iniciativa de un doctor japonés que se llamaba Hideo Kodama, y pues esta persona aplicó para una patente de un aparato prototipado rápido. Se cree pues que esta fue la primera persona en proponer un sistema de manufactura aditiva, en la que un rayo láser curaba, que significaría lo mismo que endurecer o hacer que se endurezca una resina, capa por capa. O sea que el rayo láser iba haciendo que la resina se endureciera en un bote, pues por medio del láser, por medio de la luz. Sin embargo, pues la patente no procedió porque este señor no tuvo en su momento los fondos necesarios para desarrollar el prototipo, y pues venció su tiempo de espera. Años después, otra persona que se llamaba Charles Hall sugirió un sistema de impresión 3D similar al del Dr. Hideo, y propuso que en vez de que se fuera un rayo láser, pues fueran lámparas de UV que curaban la resina, y pues esta resina era también fotosensible, y pues capa por capa generaba una pieza. En este caso él sí pudo tener su diseño y pudo generar su aparato. Pues a este aparato lo llamó estereolitografía, o más bien a este procedimiento lo llamó estereolitografía. En el mismo tiempo, un equipo francés que era financiado por General Electric tuvo un procedimiento, un aparato similar, pero pues abandonaron el proyecto porque la empresa no vio que el procedimiento, el proyecto tuviera un futuro que les pudiera generar ganancias. Vamos a ver entonces qué es la impresión en 3D. Por lo general se define la impresión en 3D como un proceso de generar físicamente un objeto en 3 dimensiones digital. Esto generalmente se hace mediante la adición capa por capa de material. Pues como lo mencioné anteriormente, se conseguía esto ya sea por resina, por láser. Casi en sus inicios fue todo de resina, hasta que llegó el tipo de impresión FDM. Por lo tanto, veremos qué es la impresión FDM. Bueno, es recalcar que FDM viene de unas siglas en inglés que al español se traducirían como modelado por deposición fundida. Esta surgió también en los años 80, aprovechando pues ciertas características de otros modelos o de otros proyectos para hacerlo o aplicarlo hacia un modelado pues por deposición fundida. La primera patente fue registrada por Scott Crumb, que fundó Stratasys cuando generó esta patente, y y es hasta el momento una de las mayores empresas de impresión en 3D. En 1992 la patente se entregó a Stratasys, y con esto empezó la era del desarrollo de la impresión 3D como la conocemos hasta hoy. Estas tecnologías se han mejorado
pero la FDM es la más rentable hasta hoy. Cabe recalcar que en la historia de este tipo de impresión FDM, uno de los puntos fuertes fue la iniciativa RepRap, que en el 2005 se propuso generar equipos accesibles que pudieran replicarse a sí mismos, y pues de ahí viene las siglas o el significado de su nombre RepRap en inglés, que significa Replication Rapid Prototyper o prototipador de replicado rápido. Este proyecto es de código abierto y hasta la fecha sigue siendo de código abierto, y todo el mundo o todas las personas que tengan conocimiento o que quieran aprender pueden contribuir con su trabajo, con colaboración de conocimiento, con donaciones en dinero o algo para que se pueda seguir mejorando la tecnología. Pues el lema de esta iniciativa es que el último equipo siempre debe ser mejor que el primero, y con este lema buscan siempre que la máquina que surja después de la que está antes siempre sea más eficiente y que al mismo tiempo siempre sea más rentable. En el 2009 la patente que tenía Stratasys venció, y esto abrió el mercado a muchas otras empresas y a muchas otras iniciativas para que esta tecnología fuera más abierta hacia todo el público y se pudieran aprovechar, pues ahora sí que los códigos fuentes o los códigos originales de la patente de Stratasys. Fue aquí en el 2009 cuando surgió la empresa MakerBot y se vio un boom debido a que una gran expansión debido a que el movimiento de hágalo usted mismo o de do it yourself en inglés también pues empezó en ese momento a generar una gran expansión. Entonces lo que MakerBot fue haciendo es que te vendían los kits de impresoras en 3D para que tú las armaras en tu casa. Ellos te brindaban la instrucción, el soporte técnico, tú creabas tu propia impresora. Pues hasta la fecha ha vendido más de 100,000 kits en todo el mundo. Solamente esta empresa, y ahora hay muchísimas más empresas o kits que se venden ya no bajo una marca, sino cada quien puede vender su kit, cada quien puede armar su propia impresora. Recalcar también que esta compañía creó una página llamada Thingiverse, que hasta el momento es una de las páginas que tiene una de las librerías más grandes del mundo de diseños en 3D y gratuitos. Tú puedes descargar tus diseños o puedes subir tus diseños de forma gratuita para que los imprimas pues tú en tu impresora. Y igual pues te brinda la opción de que le dones al diseñador la cantidad que tú quieras en caso de que quieras colaborar con el diseñador. Vamos a ver otros tipos de impresión en 3D para conocerlos, y cabe destacar que muchas veces estos tipos de impresoras están enfocados en ciertas características de impresión en 3D, por lo que muchas veces es más cara que la FDM, ya que las piezas que se crean en estas impresoras pues tienen un uso específico y ciertas características de calidad o de creación que una impresora 3D FDM no te puede brindar. La primera pues es la de fotopolimerización, que en realidad pues es la misma o es la más antigua, es la que mencionábamos que empezó con el doctor Hideo. Consiste en endurecer, como se dijo, un fotopolímero líquido, una resina líquida, vaciándolo en una cubeta para que se endurezca selectivamente por capa mediante una polimerización o un endurecimiento que se activa por la luz. En este tipo de impresión hay tres subgrupos o tres tipos diferentes, que son la SLA, que es la estereolitografía, la DLP, que es la fotopolimerización por luz ultravioleta, y la fotopolimerización por absorción de fotones. Cada una pues presenta sus características o sus diferentes parámetros que ya dependerán pues del uso al que se le vaya a dar a la pieza. En la imagen se puede ver que la calidad
de la impresión en muchas veces en este tipo de impresoras, pues puede ser para una calidad muy grande, o sea, una muy buena calidad, pero suele estar limitada por el tamaño de las piezas. En la imagen se puede ver que la figura o la miniatura que se ha impreso, pues está en resina, está en un tipo de impresión de este tamaño, pero se puede comparar que el tamaño en donde está la cubeta o la bandeja donde está la resina no es muy grande, ya que un trabajo de impresión de esta calidad o de este tipo sería muy costoso para una pieza demasiado grande. Entre otros grupos también tenemos el de fusión en lecho de polvo, que consiste a este tipo de impresiones. Se le aplica una fuente de energía térmica que hace que el polvo se funda y que forme también capa por capa el objeto. Pues en esta misma grupo de impresoras o grupo de impresión hay varios subgrupos de impresoras dependiendo del tipo de energía que utilicen, dependiendo del tipo de luz, o más bien dependiendo del tipo de fuente de calor que utilicen. Los más importantes o los más definidos hasta el momento pues son el de haz de electrones, el de selección por láser o el de fusión selectiva por láser, y el de sintetización de metal directa por láser. En la imagen podemos ver el resultado de un proceso como este. Pues cabe destacar también que casi todo esto es para procesos metálicos, en los que pues, se necesita también cierta calidad de acabado en la superficie, y pues con una impresora FDM no podrías llegar a lograr hacer impresiones en metal. Sería muy caro o muy difícil que con una impresora de tipo FDM hicieras una impresión en metal. El siguiente tipo de impresoras es el de deposición directa de energía. En este proceso, el polvo o alambre es alimentado en una superficie donde se adhiere a una fuente, se adhiere con una fuente de energía, como lo puede ser un láser o un haz de electrones. Es en esencia pues una forma de soldadura. Hay también diferentes procesos o diferentes grupos de impresoras, entre los que destacan la de deposición de metal por láser y la deposición directa de metal. Como lo mencioné, es el proceso similar, se puede apreciar en la imagen, un proceso similar a hacer una soldadura, en la que el metal se va el metal se va adhiriendo, se va alimentando a capa por capa mediante una fuente de calor, similar a lo que podría ser la soldadura por óxido, ¿no? Y la soldadura por arco eléctrico. Por último, veremos lo que es la comparación entre la manufactura aditiva y la manufactura tradicional. Si pusimos hasta el momento atención en todas las características que mencionamos de las diferentes tipos de impresoras, observamos que lo que todas tienen en común es que el material se va adhiriendo a una capa anterior del mismo material. ¿Qué tiene de diferente con la manufactura tradicional? Pues básicamente es que en la manufactura tradicional, casi en todos los procesos, el procedimiento es inverso. Se tiene un material o un cubo de material al que se le va retirando
al que se le va retirando cierta cantidad del mismo material hasta que tenemos la pieza. Esto pues nos presenta hasta el momento gran cantidad de desperdicio y presenta ciertas limitaciones, ya que el proceso, casi en todos los procesos de manufactura tradicional, se empieza desde el tope superior del bloque de material hacia el fondo o hacia la parte posterior baja del material, lo que esto conlleva que haya ángulos o que haya ciertas partes en las que la herramienta no puede llegar si el ángulo de la pieza no lo permite, ya que tendría que chocar con la pieza del ángulo, con las piezas que estén estorbando, para generar o para lograr que la herramienta pueda cortar o crear una pieza que esté por un ángulo debajo del ángulo donde se está trabajando, pues se tendría que optar por una máquina que pudiera rotar la pieza de trabajo. Sin embargo, pues este tipo de máquinas todavía es aún más caro. Cabe remarcar que la manufactura tradicional casi siempre trabaja con materiales metálicos, y esta es una de las ventajas que presenta respecto a la impresión en 3D, ya que la impresión en 3D para los procesos que involucran metales pues es todavía aún mucho más caro hacer una impresión en materiales metálicos que elaborar la misma pieza en un proceso de manufactura tradicional, con todo y que se desperdicia material y con todo y que en algunos puntos a lo mejor la herramienta no será capaz de lograr los ángulos. Es más barato todavía maquinar una pieza en materiales metálicos con un sistema tradicional que con una impresora 3D generarlos. Entre las ventajas que tenemos con una impresora en 3D respecto a la manufactura tradicional, tenemos que pues por lo general un prototipado de una pieza es más rápido, ya que hay equipos que hasta el momento son de escritorio. Tú puedes estar creando y a media hora, una hora, tener tu diseño de la pieza pues en tu casa o en tu oficina, en tu área de trabajo, pues una hora después de que lo creaste digitalmente. Sin embargo, pues las máquinas o los equipos de maquinado tradicional suelen ser más grandes y más costosos, lo que los hace en cierto punto menos accesibles hacia el público en general. También recalco que una pieza impresa suele ser más ligera que una pieza maquinada tradicionalmente, ya que pues los materiales casi todos son plásticos, y si tú maquinaras de un cubo de plástico, de material similar al que vas a imprimir, y lo maquinas con una forma tradicional, no podrías hacerlo hueco, sino que muy probablemente tendrías que dejar que la pieza sea sólida en su contorno o en su interior. Para esto tenemos un ejemplo de un cilindro en el que tú, por medio de una impresión 3D, puedes hacer que el cilindro sea hueco, que tenga todo su perímetro circular pues completo, y sus tapas posteriores o superiores, inferior y superior, y sin embargo el cilindro en su interior está hueco. O puedes controlar el tamaño, el porcentaje de relleno de que quieres que el cilindro contenga en su interior. Esto en un maquinado tradicional pues es imposible, ya que la herramienta no puede entrar a hacer hueco el material o el cilindro por dentro sin afectar una de las capas o uno de los perímetros de la misma pieza. Generalmente pues estas son dos de las características o de las mayores diferencias: el tipo de trabajo, que es por capas, y que al mismo tiempo pues genera una variedad, una opción mayor de tener diferentes ángulos o de diferentes aproximaciones a acabar el trabajo, el menos desperdicio de material
Y pues la accesibilidad, el tamaño y el tipo de materiales con los que se trabajan son las grandes diferencias entre un proceso tradicional y una impresión en 3D. Pasando al siguiente módulo, al siguiente tema, vamos a empezar a conocer una pequeña introducción de cómo es que funciona la impresión 3D FDM. Pues para esto tenemos que ver o conocer el tipo de máquina o los tipos de máquinas FDM, cómo trabajan y cómo es que se logra hacer que una pieza se pueda crear por medio de este tipo de proceso. La impresión en sí, bueno, la impresión 3D FDM en sí es un proceso que crea un objeto tangible desde un modelo tridimensional digital como todas las otros tipos de impresiones, pero esto se logra mediante el apilamiento de muchas capas delgadas de material hasta que estas capas logran complementar o logran completar la forma del objeto deseado. En el modelo vemos en la imagen vemos a grandes rasgos lo que es el proceso de impresión en 3D, donde tenemos un carrete con material, que es el filamento o es el plástico, una boquilla de extrusión, el material ya fundido que está siendo aplicado capa por capa, y pues en el modelo se ve que mientras hay unas partes que ya están sólidas o que ya se están enfriando, pues todavía el material que está cayendo fundido está cayendo todavía en las capas superiores. Ya más técnicamente se puede definir como el proceso de calentar un filamento de plástico hasta que éste se vuelva un líquido viscoso y que mediante un extrusor que se calienta llega a un punto de temperatura adecuado donde la extrusión se realiza capa por capa sobre una plataforma. Cada capa se va enfriando y endureciendo y uniéndose a la siguiente conforme pasa el tiempo. Como les comentaba, dentro de la impresión FDM tenemos también varios tipos. Los tipos más expandidos o más desarrollados hasta el momento serían la cartesiana, el delta, el polar, el brazo robot y el core XY. La impresora de tipo cartesiana, como observamos en la imagen, utiliza ejes cartesianos X, Y, Z, que son los tres ejes coordenadas del sistema cartesiano, redundantemente, y que son perpendiculares entre sí. La ventaja que tiene la utilización de este tipo de impresoras es que es la mecánica más sencilla que hay respecto a los otros tipos, y al ser la más sencilla pues también es la más avanzada, la más desarrollada y la más económica. El tipo de impresora Delta consiste en una cama estática, no se mueve la cama y casi siempre es circular. Varía pues en sus formas. Lo que no varía aquí en este tipo de impresora Delta es que tiene tres brazos, y estos tres brazos articulados van cambiando su elevación, y respecto a la elevación que tiene un brazo junto con el otro van desplazando, o sea, la diferencia de altura de cada brazo hace que la boquilla o el cabezal se mueva hacia una dirección o hacia otra en cualquiera de estos tres ejes de los brazos, y pues capa por capa va creando también la pieza. Los puntos fuertes de esta impresora es que tiene una velocidad mayor de trabajo, tiene también una mayor precisión. No hay, se puede decir, como que un juego, una holgura entre sus movimientos, lo que hace que no haya el efecto de backlash, que es como un rebote, o bueno, mismo dicho, una holgura entre sus desplazamientos, ya que generalmente
pues este se mueve respecto a un tornillo o un eje y no mediante correas como es general el uso en las impresoras cartesianas. Los tipos de impresoras polares se basan, a diferencia de los cartesianos, en un sistema de coordenadas polares. Este sistema parte de un punto para pasar por un ángulo, una recta y el eje Z. La cama de impresión gira, aquí no es estática la cama de impresión, y el extrusor y la cabeza de impresión se mueven hacia arriba y abajo. Su mayor ventaja consiste en que funciona con solo dos motores, más el del extrusor, a diferencia de los otros que utilizan más motores en casi todos los casos. Genera un poco de abaratamiento de costes, pero su funcionamiento, su programación es un poco más complicada. Trabaja con un volumen mayor y un espacio menor, pero como les digo, tal vez es el sistema en el que funcionan o la programación en la que utilizan es un poco más complicada y son las menos utilizadas. La Core XY es un tipo de impresora que está funcionando, que está siendo desarrollada un poco más modernamente. Todavía es de las que están más en pañales al respecto con la Delta o con la de Cartesiana, pero pues es también un tipo de impresora de estilo cartesiano. Su mecanismo es un poco diferente, pero tiene también ciertas ventajas, permite un poco más de velocidad y reduce la inercia, no tiene la masa de los motores en movimiento. Vamos a ahondar ya después en lo que es la fabricación de una máquina, pero lo importante a destacar hasta ahorita es que aquí no se desplaza o lo que es la masa de los motores no influye directamente en el movimiento, ya que la masa de los motores o mientras más pesados sean los ejes de movimiento en lo que es la máquina, se tiene más vibración y pues al final la vibración se traduce en un modelo que es un poco más inexacto, que presenta ciertas características de mala calidad en sus acabados finales. Del brazo robot, pues en realidad no hay mucho que mencionar que sea pues de gran importancia, ya que es en realidad un brazo robótico como los que comúnmente hay en la industria, en los que en las industrias se utiliza para desplazar o para seleccionar o para colocar ciertas piezas. Pues lo único que hacen es, en vez de que en la herramienta final o en el actuador final, en vez de que sea una pinza o un gancho, un cortador o un láser, pues se le agrega una boquilla también caliente, y esta boquilla pues es la que sigue fundiendo material. Aquí pues todavía aún se considera, o yo considero que es también un poco más complicado el manejo de este tipo de impresoras, ya que generalmente pues se involucran más motores, tiene más inercia, tiene ciertas desventajas todavía aún mayores que los otros tipos de impresoras, pero pues también tiene ciertas ventajas como podría ser la precisión, tiene un seguimiento de líneas o de perfiles curvos también mayor, pero suele estar muy limitada por el tamaño de la pieza a imprimir, ya que un brazo robot pues también tiene tiene ciertos condicionamientos de ángulos en los que no puede moverse sin chocar o sin que una parte de su mecanismo o de su mismo brazo choque con lo que sería la pieza que se está imprimiendo. Pues no es tan utilizado, no su uso como tal de brazos robóticos que sean impresoras en 3D no es muy común todavía hasta el momento para la industria ni para uso el uso tradicional o el uso personal
en la actualidad.